Todos seguramente hemos escuchado historias de gente muy famosa que dicen que cantaban, bailaban o pintaban muy bien desde niños, que era algo que se les daba de manera natural. O también historias de emprendedores muy famosos que muchos dicen que han tenido que dejar la escuela porque sentían que los limitaban esa educación, que no podían utilizar o explotar todo su talento a su máxima capacidad, a su máxima expresión. O personas que nosotros conocemos en familiares, amigos, que hacen un trabajo donde se sienten como pez en el agua y que nosotros no podríamos hacer ni por todo el oro del mundo. ¿Será cierto que todos tenemos habilidades, talentos o una personalidad desde que nacemos que nos hace muy buenos para algo, donde somos más buenos que la mayoría y que a lo mejor siguiendo eso podemos encontrar nuestra misión de vida? Bueno, de eso va el programa de hoy, de saber si tenemos una misión en la vida, si estamos aquí por algo específico y si es así, vamos a descubrir cómo lo vamos a encontrar y cómo darle sentido a nuestra vida. Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy vamos a platicar de geniotipo, de nuestras habilidades innatas, de nuestro genio interior y de cómo podemos conocerlas y aprovecharlas. Y para eso nos acompaña Tony Struch. Tony es empresario, es educador, pero también es autor. Algunos ya lo deben recordar porque estuvo aquí en Inconfundiblemente hace un par de años platicando de su primer libro de geniotipo, Descubre el genio que llevas dentro de ti. Hoy vamos a platicar de su libro más reciente, ¿Para qué he venido a este mundo? Un viaje para conocer y potenciar tu talento. Tony, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer otra vez tiempo para platicar con nosotros. Antes de empezar con el libro, ¿puedes platicarnos brevemente dónde te encuentras hoy en términos profesionales, cómo llegaste aquí y sobre todo, para quien esté escuchando esto por primera vez, puedes definirnos rápidamente qué es geniotipo? Pues sí, antes que nada, muchas gracias, Julio, por inventarme. A partir de aquí, mira, ¿qué es el genotipo? Empiezo por aquí. El genotipo es una herramienta que nos ayuda a medir la capacidad creativa de nuestro talento. Esta herramienta es la suma de varias técnicas que tienen que ver con la psicometría, que tienen que ver con la neurociencia, que tienen que ver con la psicología, y dan por producto un test clínico que nos ayuda a medir esa parte creativa de nuestro cerebro que al fin forma parte de nuestro talento, ¿no? El Ujú. genotipo está compuesto por 9 genotipos y cada uno de los genotipos tiene una capacidad creativa diferente. Dicho esto, pues ahora mismo nos encontramos en una fase muy ilusionante y hemos creado nuestra fundación, la Fundación Geniotipo, que esta fundación lo que está haciendo es eh, pedagogía del talento. Nosotros sentimos que tenemos como una especie de misión, ¿eh? Como si fuéramos superhéroes, y esa misión no es nada más que darnos cuenta que tenemos que cambiar, de que transformar la sociedad hacia lo vocacional, hacia lo pasional, hacia lo auténtico. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Transformar 3 ejes, ¿no? Transformar el eje de la empresa, es decir, que los trabajadores no estén por dinero, sino estén por Mm. pasión, por vocación y, en consecuencia, que generen más y generen más abundancia y más dinero. Cambiar la educación para que no se base en una educación productiva, sino que se base en una educación vocacional. Y, en Ujú. consecuencia, cambiamos también la parte de los alumnos, ¿no? Es decir, porque los niños van a tener el beneficio de una educación que les entienda y que les acompañe. Así que si cambiamos esos 3 sectores, los educadores para que eduquen en base al talento a los adolescentes, tendremos trabajadores vocacionales. Esa es la visión que tenemos desde la fundación y desde ese punto de vista trabajamos porque te dejo una pregunta al aire, ¿no? Hoy todo el día todo el mundo habla del talento, todo el mundo, las empresas contratan al personal teniendo en cuenta personas talentosas, quieren trabajadores talentosos, pero siempre digo lo mismo, hablamos de talento y no tenemos ni idea de lo que es. Ujú. Si yo te pregunto a ti qué es el talento, ¿tú qué me dirías? Bueno, son las habilidades que tengo para realizar algún trabajo. Tú lo has expresado muy bien, pero te aseguro que la gente cuando le preguntas eso se queda muchas veces pensando, hombre, pues no sé, bueno, es que tal, y si yo te pregunto qué son las piernas, lo tienes claro, pero el talento, hay 1000 definiciones porque no se sabe muy bien lo que es. Oye, me encantó toda la introducción que hiciste porque además hablaste de personas e imagínate, haciendo este programa, pues me encanta conocer de personas y hablar de personas es lo que más me fascina, intentar entender a las personas de talento y de creatividad.
son cosas que me encantan. Vamos a intentar desmenuzarlas a partir de este tu tercer libro y de Ethan, el personaje. Este libro lo escribiste, recuerdo el primero, que es un poco más técnico, pero este lo escribiste como una fábula y me encanta porque es más, digamos, más pedagógico, es mucho más fácil entender para quien nunca ha estado familiarizado un poco con cuestiones como de desarrollo personal. Y lo primero que quiero preguntarte, bueno, Ethan deja a su familia, va a emprender un viaje un poco como de descubrimiento de él, de su ser interior, de un poco de conocer sus habilidades y eso, y se encuentra durante ese viaje a varios maestros. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿el genio, el talento que tenemos, se crea en la vida a través de este viaje o se descubre en ese viaje? Aunque buena pregunta. El talento es innato, por lo Ujú, tanto, lo único que puedo hacer es descubrirlo porque ya forma parte de mí. Pero has dicho la palabra crea, y a mí es una palabra que me fascina. Justamente, nuestra Fundación Genotipo, el eslogan que llevamos en las camisetas puestas es yo creo. Ese yo creo no significa solo creer en mí, ese ujú, yo creo significa que yo soy el elegido para crear mi vida. ujú. Por tanto, nadie más va a poder crear mi vida por mí. Por tanto, yo creo mi camino. Pero ¿cómo creo mi camino? A través del talento. Por tanto, el talento es la herramienta que el alma me da para crear mi propósito de vida. Por más que no quiera, por más que yo no lo intente, aunque haga un esfuerzo para no hacerlo, lo único que voy a estar haciendo constantemente es crear, crear, crear. Es lo único que hace el ser humano, constantemente crear. Lo que pasa es que no es consciente que cuando está juzgando crea en negativo. Lo que pasa es que no es consciente que cuando dice que la vida es dura, está creando en negativo. Cuando se está quejando de que la vida no le va bien, está creando en negativo. Cuando está opinando sobre el vecino y tiene envidia, está creando en negativo. Y todo eso también es creatividad. Dedicamos muchísimo tiempo a la creatividad en negativo, pero muy poco tiempo a la creatividad en positivo. En cuanto a lo que creemos, es lo que tendremos y es lo que la vida nos va a manifestar. Así que el talento es la arma de creación de nuestra vida. La vida nos ha dado un pedacito de universo y nuestra misión en la vida es transformarla. ¿Cómo transformamos ese pedacito de universo? A través de la creatividad, que da como fruto nuestro talento. Cuando estaba empezando a leer el libro, te confieso que no lo he terminado, lo he estado hojeando bastante bien, es muy rápido de leer, muy ágil, entonces seguramente en los próximos días lo terminaré, pero pensaba, esto que me dices de que tiene que ver con crear creatividad, y yo pensaba que tiene también mucho que ver con la motivación, y las personas como que siempre que hablo con personas, creen que algo los va a motivar, que van a encontrar algo que los motiven a hacer algo. Y por eso mi pregunta era, ¿se crea o se descubre? Porque la motivación se crea, uno tiene que crearla a partir de intentar cosas. Intento esto, esto no me gustó, esto se me da bien, esto es fácil, y eso te motiva a seguir adelante. Cuando tú escribiste el libro y estabas diseñando un poco a Isan, el personaje principal, ¿pensabas en alguien en particular? ¿O de alguna manera concebiste esto como que todos llevamos dentro o podemos tener dentro de nosotros un Nissan? Creo que Ethan hemos sido muchas de las personas que pueden estar viendo este programa. Ethan es un ser humano que se resiste a rendirse a lo que la vida de su familia le dice que tiene que hacer y prefiere empezar un camino. Podríamos decir que el 50% de la población emprende ese camino y otro 50% prefiere quedarse en casa porque tiene que ser obediente de lo que le dicen, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí, que Ethan nos refleja a muchos de nosotros y Ethan es eso, ¿no? Es un ser humano que solo tiene ganas de vivir la vida, que no se me ocurre mejor manera de alcanzar el propósito que vivir la vida. Ethan, cuando busca su propósito, lo único que está buscando es vivir. Y eso es el propósito, vivir. No existe el propósito como una meta final, existe el propósito como vivir, nada más. Y también estaba pensando, me encanta esto que es, hay que vivirlo. Muchas veces también cuando hablaba, te digo, porque Ethan tiene que emprender un viaje. Y muchas veces a las personas que se atreven a hacer cosas así distintas, tomar un camino alternativo para descubrir algo, se les llama como intrépidos, es alguien muy atrevido.
Yo siempre he pensado que un hábito que todos deberíamos cultivar y no se considera ni siquiera muchas veces como un hábito es la curiosidad, porque yo creo que nace de la curiosidad estas ganas de ver qué hay más allá, ¿no? De si puedo transformarme o no, si puedo cambiar, si puedo vivir de otra manera, ¿no? Nace, creo que de la curiosidad, pero pocas veces se define o nos educan incluso para eso. ¿Qué papel juega la curiosidad en todo este viaje de descubrirse y de encontrar un propósito de vida? Entiendo cómo lo explicas y estoy muy de acuerdo contigo, pero para mí eso no tiene que ver con la curiosidad, porque hay personas que son más o menos curiosas que todas. En cambio, todas las personas tienen la misma eh, necesidad o el mismo llamado de ser feliz. Para ser feliz muchas veces tengo que explorar. Entonces, la curiosidad, desde el punto de vista de picar un poquito de todo por ver dónde van los tiros, no. La exploración de ir a favor de aquello que a mí me aporta paz, esa es la curiosidad que a nivel consciente tiene sentido. Yo debo explorar siempre aquello que a mí me aporte paz para ser feliz. La curiosidad ya abre muchos más campos, pero en cambio esa capacidad de explorar abre los campos necesarios para que mi corazón esté en coherencia con la vida. Y creo que esa perspectiva es muy interesante. Uy, otra cosa que me pareció curiosa, interesante, digo que quiero terminar el libro para ver cómo concluye, pero es, aunque hojeándolo vi que ya la segunda parte es más técnica, un poco más práctica, eh, eh, esta historia de que muchas personas hablamos o cuando hablamos con gente que ya encontré mi propósito de vida o este es mi propósito de vida y por ejemplo, pongo un ejemplo, gente que se dedica a lo mejor a trabajar en una asociación civil, ¿no? De estas, desde cualquier tipo para ayudar mujeres, para ayudar lo que sea, ¿no? Y este es mi propósito de vida. Y mi pregunta es, ¿el propósito se encuentra una vez en la vida o podemos, es válido cambiar? A lo mejor es por unos años que estoy haciendo esto, no tiene que cambiar mi personalidad, pero ¿puede uno encontrar durante su vida varios propósitos? Esto tiene una respuesta, como te decía antes, muy fácil, pero que a veces nos cuesta de comprender. El propósito solo es vivir. Si Ujú. el propósito fuera una meta final, significaría, y justo ligo todo lo que tú has expuesto, si el propósito fuera una meta final, en el momento que la alcanzo, se me acabarían las ganas de explorar y de curiosear, porque ya habría hecho mi objetivo final. Y no. Mi propósito, por ejemplo, es ser padre, pero una vez soy padre, ese propósito se alarga toda una vida. Cada día es un reto diferente. Si el propósito solo fuera ser padre, una vez mandado el hijo, ya está, ya se ha acabado. Pues no. Ahí empieza otra parte del propósito. Así que el propósito es un viaje constante. Eso sí, para que tenga sentido, tiene que ser un viaje constante a favor de lo que a mí se me da bien. Y pongo un ejemplo muy fácil. Tiene que ver con el deporte. Hay un entrenador de fútbol que se llama Josep Guardiola, no sé si lo conoces. Sí, Guardiola sí, sí. es el entrenador, ¿vale? Josep Guardiola fue el jugador del Barça, del Fútbol Club Barcelona, de fútbol. Como jugador fue uno de los mejores jugadores de la historia. Él inventó la demarcación, que es la demarcación de cuatro, y ganó Copas de Europa, lo ganó todo, ¿vale? Con el Barça. Entonces, ese era su propósito, ser jugador de fútbol. Porque años después, ahora mismo es considerado, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores del mundo y lo ha ganado todo, también cambiando la historia del fútbol y haciendo que un equipo juegue de una determinada manera. Entonces, ¿cuál era el propósito de Guardiola? ¿Ser jugador o ser entrenador? No, lo que era el propósito era estar alineado con su talento, que es el fútbol, que es el deporte. A partir de ahí, a medida que él se va desarrollando, va llegando, se va desarrollando ese propósito. Porque mientras que eres jugador, no tengo el tiempo de llegar a ser entrenador, porque por edad no me toca, por evolución no me toca, primero tengo que ser jugador. Y como jugador estoy cumpliendo mi propósito porque estoy haciendo lo que a mí me apasiona. En ese momento estoy como jugador, posteriormente será como entrenador, pero el propósito se da porque estoy a favor del talento del fútbol. Si en lugar de eso hubiera jugado al ajedrez, pues no se hubiera dado. Y esto es lo que pasa a muchos seres humanos, que como no saben cuál es su talento ni cuál es su capacidad creativa, como le pasa a Ethan en el libro, no saben cuál es su propósito. Pero al momento que tú sabes cuál es tu capacidad creativa, sabes cómo crear tu vida y a partir de ahí aparece el hilo conductor que hace que ese propósito se vaya dando, pero nunca como meta final, sino como parte evolutiva y de exploración de tu alma y de tu vida. Seguramente para las personas que yo soy mexicano y
tenemos mucha audiencia en México y deben estar familiarizados mucho con la historia de Guardiola, porque además, curiosamente, jugó en México en Sí, algún equipo durante un año nada más, pero en las entrevistas dice que ese tiempo lo marcó mucho trabajar con un entrenador argentino que ha vivido toda su época en México, La Volpe. Pero curioso, y me encanta la idea que cuentas, que sí, el propósito es, tiene muchas etapas, ¿no? Y de repente, dependiendo incluso de la edad que tienes, como bien dices, en una etapa, en una edad puedes ser jugador y en otra edad tienes más oportunidad por lo que has vivido y eso de ser entrenador. Y a lo mejor podemos verlo así todos, ¿no? A lo mejor algún momento de nuestra vida somos los jugadores y a lo mejor somos en alguna otra etapa hasta nuestros mismos coaches, ¿no? Nuestro coach o nuestro entrenador. claro. Hay que entender que el talento tiene componentes físicos, nuestras capacidades físicas, es fácil. Las mismas habilidades, siguiendo con el fútbol, venga, las mismas habilidades de Leo Messi, si las hubiéramos puesto jugando a baloncesto, no hubieran servido de nada, porque no le da el físico para jugar a baloncesto, ¿vale? Entonces, la parte física es muy importante, es una de las capacidades que forman parte del talento. También las capacidades creativas forman parte del talento, que son las que mide el genotipo. Pero otra cosa que forma parte de la ecuación del talento es el espacio-tiempo. Entonces, hasta que yo no tengo la edad para ser entrenador, ese espacio-tiempo no se da. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta ese factor, que el espacio-tiempo es clave y aparece cuando aparece. Hay una frase maravillosa que dice, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Ujú, claro, Pues eso. porque él tiene otros planes para nosotros. Entonces, eso se da cuando se da, no cuando tú decides que se da. Ahora, para que se dé la oportunidad que el Barça me fiche y me cure la lesión de rodillas que tengo cuando soy Messi de pequeñito, yo ya tengo que estar haciendo lo que he venido a hacer, que es jugar a fútbol. Si no, no me hubieran visto y no se hubiera dado la posibilidad, espacio-tiempo que me curaran. Ujú. Entonces, esta es la clave. Tú tienes que ir a favor de tus habilidades y ahí el propósito se va a ir dando. Me encanta esta analogía de Messi del fútbol, porque a mí me encanta tanto los deportes, mucho el fútbol, y me encanta hacer analogías. Y yo muchas veces digo también de Messi que efectivamente, sin duda, uno de los mejores en la historia del fútbol, pero curiosamente, jugando al mismo deporte, como bien dices, si lo hubieran movido incluso de posición, si lo hubieran puesto de portero, no hubiera pasado a la historia. Entonces, muchas veces estamos en el juego correcto, pero nada más es como dices, el espacio-tiempo, cambiarnos un poco de lugar. Y otra analogía es, Messi tiene enormes habilidades para jugar al fútbol, pero también tuvo que ver el espacio-tiempo de jugar en ese equipo con esos compañeros, que son un poco los maestros que se encuentra Isan en el trayecto, ¿cierto? Total. Muchas veces nos hablan también del propósito como algo personal, como que nosotros somos exclusivamente responsables de hacer, de encontrarlo y eso. ¿Y qué papel juegan todo esto que está alrededor de nosotros, Tony? Los maestros, la gente incluso que muchas veces, hasta por ponernos en problemas, nos está ayudando. Esta respuesta sería muy larga, así que me voy a quedar con una vía que ofrece esta posibilidad de la pregunta que me haces, y es hablar sobre las circunstancias que nos rodean. Decir de una forma rotunda que las circunstancias que nos rodean son absolutamente determinantes no es cierto, es mentira. Decir que las circunstancias que nos rodean no determinan para nada nuestro propósito también es mentira. Entonces, quiere decir que hay muchos casos en la historia de las dos opciones, ¿no? Siempre pongo un ejemplo muy fácil. Hay un tal Freddie Mercury que nació en Tanzania y eso no le Ujú, impidió ser quizá el mejor cantante de la historia de música. Pero hay mucha gente que nace en África y por haber nacido en África no puede desarrollar todo su potencial porque está en África. ujú. Entonces, ¿las circunstancias determinan? A veces sí, a veces no. Ahora, conozco demasiados ejemplos en la historia de la humanidad que las circunstancias han dado absolutamente igual para alcanzar ese propósito. Hay una maravillosa historia de Quincy Jones, uno de los mejores productores de música, que él nació en un barrio de Chicago, de ese barrio de Chicago de raza negra profunda, mafiosa. Él se dedicaba a repartir pues, lo que podría, a trapichear con lo que podía. Las casas estaban destruidas por un bombardeo que había pasado hace poco. Su madre era una enferma mental y él tenía que ir a visitar a su madre al hospital tanto en cuanto y a veces no la reconocía. Vamos, que todas las circunstancias de Quincy Jones eran ideales para ser un rotundo fracasado. ¿Sí? Un día, yendo a visitar a su madre al hospital, se encuentra una casa medio destruida que como tenía la puerta abierta, entró. Y al final de la casa
Él viene a decir algo así como que se encontró un mueble con teclas. Dice que no sabía lo que era, puso las manos encima y cuando le escuchó el sonido de ese piano, dijo, wow, ¿qué es esto? Tenía 12, 13, 14 años. 4 años después estaba produciendo a Frank Sinatra y a Michael Jackson. Mm, Nunca antes de los 13 o 14 años no sabía ni lo que era la música. mm. Entonces, en ese caso las circunstancias no aportaron nada. Así que es lo que te digo, depende de muchos factores y las circunstancias a veces sí y a veces no. Pero hay algo que nunca nos van a quitar, que es la capacidad de elegir y de ser libres de hacer con nuestra vida lo que queramos hacer con ella. Entonces, la limitación al final siempre depende de nuestras creencias mentales. Nada más que de eso. Podemos siempre ir más allá de nuestras limitaciones mentales. Y con esto que dices que perfecta la historia de Quincy Jones, de que algunas veces las circunstancias influyen, algunas otras veces no necesariamente, no de la misma manera, porque todos tenemos una historia distinta, incluso en este mundo en donde pretenden o nos intenten hacer que todos seamos iguales o que busquemos la misma historia para ser exitoso, pues no todos somos distintas, pero en términos de las cosas que influyen, eh, Ethan quiere, emprende el viaje como para separarse del pasado, no necesariamente para terminar, olvidar, pero ¿qué tiene que ver también cuánto influye el pasado? ¿Podemos romper con él para encontrar el propósito de vida o deberíamos más bien entenderlo y aprovecharlo? Es lo que te decía de las circunstancias. El pasado solo puede ser un maestro, nada más. Mm, los primeros que tenemos que darnos cuenta que el pasado solo ejerce de maestro somos nosotros mismos y eso lo tenemos que hacer a través de la acción del perdonar. Tenemos que perdonarnos constantemente nuestro pasado porque pensamos que ese pasado puede condicionar de una manera exagerada nuestra vida, pero no es verdad. Que haya sucedido algo en el pasado no significa que se tenga que repetir. Por Ujú, tanto, tengo que perdonarme la idea de que estoy anclado en las circunstancias del pasado, porque no es verdad. Una vez yo perdono esa idea de que no estoy anclado a las circunstancias del pasado, me doy cuenta que estoy dispuesto a perdonar todo lo que ha sido mi vida, mis errores y mis circunstancias, y desde ahí puedo emprender un camino nuevo. El único momento vital en el cual yo puedo emprender un camino nuevo, el único momento vital es el presente. O sea, hoy puedo empezar mi nueva vida, ayer no. Así que yo perdono mi ayer. Si no era la vida que yo tenía deseada, si esa vida que yo anhelaba no se estaba dando, perdono esa idea de esa vida deseada porque no era correcta. Si hubiera sido una idea correcta, mi vida deseada se hubiera dado. Y desde ahí empiezo hoy, en este momento, lo que será mi nueva vida, porque solo puedo empezar mi nueva vida ahora. ujú. Sí, es el ahora cuando podemos hacer algo, ni ayer ni mañana, porque no sabemos ni siquiera si estaremos. Oye, cuando hablamos de esto de empezar mi nueva vida, de propósito de vida, de repente puede sonar grandilocuente, ¿no? Y puede sonar como algo muy grande. Y para muchas personas puede sonar como algo abrumador, algo muy pesado, ¿no? A lo mejor si tienes un trabajo, una vida complicada y dices, no, cambiar o buscar algo más, no en este momento, pero, y como que siempre es, mi propósito de vida es cambiar el mundo o ganarme los tantos Grammys como Quincy Jones o jugar en el Barça como jugó Messi, pero no tiene que ser así, o sí tiene que ser así. Tenemos que tirar a la luna para más o menos quedarnos en las estrellas cuando buscamos hacer algo así, o es válido no tener enormes propósitos de vida que la verdad es que no todos podemos alcanzar. Claro, yo hasta ahora puedo decir en base a mi experiencia que el único sueño que no me causa frustración es el de ser feliz. Ujú, Todos los demás sueños, nuestra mente las ve como metas finales. Y como lo ve como una meta final, le genera frustración y sufrimiento. Por tanto, cada vez que yo intento ser, como decías tú, como Messi, o intento ser como Quincy Jones, lo único que estoy haciendo es intentar ser como alguien que no soy yo. Así que eso lo único que va a hacer es generarme frustración y sufrimiento. Así que eso no es real. Proponerme una meta que sea una cosa que parece inalcanzable, pues eso, como parece inalcanzable, no lo alcanzo y me genera sufrimiento. Así que no tiene sentido definir nuestra vida por sueños que parecen imposibles.
En cambio, yo creo que el sueño de ser feliz con lo que hago y puede ser siendo camarero, eso sí Ujú. que se alcanza a todo el mundo. Y puede ser que siendo camarero sea tan feliz que la vida me lleve a unos niveles que ni yo tenía contemplado. Así que la cosa es al revés. Yo soy Messi y juego a fútbol porque me hace feliz. Gracias a eso puedo llegar a ser el mejor de la historia. Pero si empiezo pensando es que a mí lo que me gustaría ser es el mejor de la historia, empiezo la casa al revés, porque solo me va a generar sufrimiento. Me encantó esto que dices Entonces, que el sueño es una consecuencia de lo que me hace feliz, no aquello que me va a hacer feliz. Me encantó esto que decías que si tú estás intentando conseguir los logros de Quincy Jones o de Messi o de quien sea, para quien no le guste Messi y alguien más, Ronaldo, quien sea, no estarías siendo tú, porque efectivamente es imposible alcanzar esos mismos sueños. Esa era un poco una pregunta que yo tenía, pero quiero replanteártela un poco más. Es, el sueño, el objetivo es ser feliz. Y cuando no somos felices, ¿cómo podemos tener la clave? Cuando estamos, digamos, a lo mejor inconformes, no te la estás pasando súper bien en el trabajo, ¿cómo podemos darnos cuenta que somos, a lo mejor es algo interno, algo que yo tengo que cambiar en mí o darme cuenta? ¿Y cómo nos damos cuenta que a lo mejor las circunstancias, el trabajo que estoy haciendo en ese preciso momento no es el adecuado para mí? Tenemos un chivo expiatorio para eso, que es el sentido común. ¿Mm? Y ese sentido común siempre nos va a hacer dar cuenta de que hay cosas que no vibran con mi estado de felicidad. Por tanto, si yo estoy haciendo cosas que no me están aportando paz, eso es un indicativo que por ahí no debo ir. De la forma contraria, si yo estoy haciendo algo que me aporta felicidad y me aporta paz, es un indicativo que debo ir por ahí. Y ahí es donde nace el sentido común. Enfermamos porque la mayoría de nuestros pensamientos no son de felicidad, estrés, ansiedad, depresión, fibromialgia, cáncer. Provienen de un sistema de pensamientos enfermo. En cambio, si yo tengo pensamientos que me aportan paz y felicidad, esos pensamientos me sanan. Así que lo que tengo que empezar a hacer es ir a favor de esos pensamientos que me aportan paz porque son pensamientos que me sanan. ¿Y cómo? No en forma exagerada, no se trata de tirarse a la piscina, pero sí de mojarte el pie en la piscina. Tengo que empezar a hacer microacciones diarias que me aporten estados de felicidad. Mm. Entonces, si a mí lo que me apasiona es pintar, pero me tengo que ganar la vida de momento haciendo hipotecas, perfecto, pero yo voy a dedicar un momento al día, un momento a la semana a eso que me hace feliz, que es pintar. Y con el tiempo, eso lo que va haciendo es que me va haciendo una persona más segura de mí misma, porque lo que va haciendo es que yo me siento que en eso de pintar soy bueno, se me da bien. Y desde esa seguridad se van abriendo caminos. Pero como yo no chute por primera vez la pelota, no vendrá al Barça a decirme que tengo que firmar una servilleta, volviendo al ejemplo de Messi. ¿Mm? Así que empieza a hacer pequeños pasos que a ti te aporten microestados de felicidad y de paz. Y ese va a ser el primer indicativo de que vas a estar a favor de tus capacidades creativas, es el primer indicativo de que vas a crear sanidad en tu vida y es el primer indicativo de que vas a ir hacia tu talento y tu propósito de vida. Y hablaste al principio de esto, del sentido común, que es un poco el indicativo, el termómetro. Pero curiosamente, y me acuerdo de nuestra primera conversación de tu primer libro, el concepto de la educastración. Se me quedó muy grabado. Y ahora yo estoy releyendo The Element de Ken Robinson, que habla precisamente de los problemas que causa el sistema educativo que tenemos. Y es cómo poder romper eso, porque no nos enseñan, Tony, a usar nuestro sentido común. Incluso está en la educación y en términos corporativos de las grandes compañías. No, es como que uno tiene que ser muy metódico, uno tiene que ser muy corporativo, muy estructurado, pero la Ujú. inteligencia emocional cada día toma más relevancia en el sentido de que uno cuando te empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, te das cuenta que eso fue una decisión que estaba basada en el estómago, en el feeling, eso. ¿Cómo podemos decirle a la gente que tiene que escuchar más su sentido común? Sí, el sistema educativo eh, es algo que justamente te comentaba al principio que desde la Fundación estamos intentando cambiar desde hasta donde podamos llegar, ¿no? Porque con la Iglesia hemos topado, pero la educación se basa en un método del año 1789 que estaba basado en la Revolución Industrial, con lo cual lo Claro. único que buscaba era gente que produciera. De ahí viene lo que tú dices de ser metódico, ¿no? Pero toda la parte humanística estaba fuera. Nosotros estamos intentando trabajar con esa parte de educación integral humanista, estamos desde el punto de vista del sentido común. ¿Y cómo puedo conectar con ese sentido común?
Pues dándome cuenta que el sentido común es lo contrario a la lógica. El día que el ser humano entienda que la lógica no existe, ese día la humanidad empezará a sanarse y a salvarse. Mientras que el ser humano se piense que existe la lógica y toda su vida la rija por la lógica, no hay nada que hacer. Pero es normal que estemos en eso. Nos han enseñado a ser lógicos, pero no es Claro. cierto. Una cosa es la lógica pragmática, 2 por 2 son 4. Esta lógica va a existir siempre, pero solo existe esa lógica. El resto de las lógicas de la vida no existe. Y es muy fácil darse cuenta. Yo no sé cómo funciona la política en México y no me interesa, pero si la lógica existiera, todos votarían al mismo partido, al bueno. Y aquí cada uno vota lo que le da la gana. Entonces, ¿qué lógica es la buena? ¿La del partido A, la del partido B o la del partido C? Pues cada uno va a pensar que lógicamente es buena una de esas opciones. Así que eso no es. Cuando entendamos que el sentido común es ir a favor de lo que me aporta coherencia y me aporta bienestar y salud, y la lógica me aporta enfermedad, ahí empezaremos a darnos cuenta de cómo modificar, porque la lógica solo me aporta sufrimiento, no me aporta paz. Y fíjate qué curioso que esto que dices de la lógica no existe. Yo nunca lo había concebido de esa manera, pero ahora que lo dices me hace pensar que yo sí pienso que es realmente lo que nos hace felices es ser ilógicos, porque y voy a intentar explicarme. La lógica nos dice que tenemos que tener una vida un poco balanceada. ¿Cierto? Y hacer un poco de esto, es ser balanceados. Pero curiosamente, volviendo al ejemplo de Messi, para ser tan exitoso, tuvo que desbalancear su vida, tuvo que ser ilógico, entrenar a lo mejor 18 horas al día, dedicarse exclusivamente a jugar fútbol o principalmente, no exclusivamente, pero desbalancear un poco su vida. Y así son muchas de las historias de las personas que alcanzan esos niveles. O sea, y curiosamente, esas personas tienen otra parte de su vida en completo abandono, ¿no? Hemos oído historias fabulosas de Steve Jobs como emprendedor, innovador, crear las compañías que creó, pero cuando escuchas cómo era como padre, dices, le faltó un poco de trabajo como padre, ¿no es cierto? Lo abandonó por completo. Él desequilibró su vida para ser el tremendo emprendedor y empresario que fue. Y así un poco las historias, como que la lógica nos invita a hacer algo que es casi imposible ser. Es mejor ser un poco ilógico porque creo que es incluso más fácil. Mira, si me permites hacer un titular, pero me lo tienes que dejar explicar. Sí, por Para, favor. ¿Y si resulta que el secreto de la felicidad está en ser incoherente? Ujú. Muchas personas, o la mayoría de personas, sufren por ser coherentes con lo que piensan. Y resulta que lo que les haría dejar de sufrir es ser incoherentes con lo que piensan. Así que la única posibilidad de dejar de sufrir es dejar de hacer lo que has hecho siempre, es decir, dejar de ser coherente con tus creencias. En el momento que te permitas ser incoherente, ahí aparecerá tu estado de felicidad, o por lo menos de paz. Voy a poner un ejemplo muy duro y muy exagerado, pero para que se entienda. La única manera en la que un nazi empieza a ser feliz es ser incoherente con su creencia. Y es así de heavy. Y así todo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, 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 muy presente. Que llega un momento en el que yo tengo que decidir seguir siendo coherente con mi lógica o empezar a ser incoherente con todo lo que yo he pensado hasta ahora y empezar a hacer lo que yo pensaba que no era lo correcto. Porque quizá ahí está lo que me aporta paz. Y eso nos lleva a una cosa final que tú has dicho muy bien. Y es que eh, es imposible hacer lo lógico porque eso implica controlar. Y el control no existe. Eso solo es una idea mental que no existe. Mientras que tengamos esa idea mental del control, nunca lo alcanzaremos. Si no, si la lógica existiera, me acabo de dar cuenta que nadie se equivocaría en el mundo. Y aquí se equivoca todo Dios cada 5 segundos. Y qué bueno que nos equivocamos. No, no, si está genial equivocarse, pero entonces lo que tienes que darte cuenta es que si te has equivocado es porque la lógica no existe, porque cuando tú tomas una decisión la tomas porque tú crees que es lo coherente y lo correcto. Entonces yo, lógicamente, decido blanco y la vida me demuestra que es negro, así que eso demuestra que la lógica no existe.
Si la lógica existiera, yo lo controlaría todo y siempre sería blanco, Ujú. pero no. Bueno, les recuerdo que estoy platicando con Tony y todo esto que hemos hablado lo van a poder descubrir de alguna manera en su tercer libro, ¿Para qué he venido a este mundo? Un viaje para conocer y potenciar tu talento. Tony, ahora me gustaría, porque se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría pasar a la segunda parte del libro, donde hablas de los 9 tipos de genotipos, ¿cierto? 9, ¿correcto? Total, Eh, sí. y si puedes un poco, no vamos a explicar todos, pero todos están basados, todos tienen más o menos una forma geométrica. El rectángulo, el círculo y esto. ¿Hay alguna característica? Vamos, todas las formas geométricas son diferentes y tienen que ver con esto del geniotipo, de nuestros talentos naturales y cosas que podemos desarrollar de manera fácil. Incluso, pero hay alguna que atraviesa todas. Hay habilidades que se presentan de manera general en todos los genotipos, Tony, que No, comparten o no somos completamente diferentes unos de otros. no. Cada genotipo tiene sus capacidades creativas innatas Ujú, propias, tiene sus CCIs propias, con lo cual cada genotipo a nivel de creatividad es diferente uno del otro. ujú, Puede ser es que los humanos normalmente sumamos varios genotipos, o sea, yo puedo tener 3 o 4 genotipos. Entonces, si sumo esas 3 o 4 capacidades creativas innatas, eso es lo que me llega a conocer mi talento. Y ahí es cuando puedo tener algo de similitud con otra persona, ¿no? O sea, los futbolistas tienen una capacidad creativa parecida. Lo que pasa es que cada uno juega al fútbol de una forma genuina, pero todos tienen, por ejemplo, una capacidad de espacio-tiempo importante. Pues entonces, cada genotipo es diferente, pero se pueden unir varios genotipos y eso genera cadenas de talento. y mira, revisándolos un poco, hay uno que a mí que incluso me parece, me conflictúa mucho, que es el triángulo, que es el que tiene más que ver con las ventas. Y yo te lo digo sinceramente, yo pienso de manera, si yo tuviera que representarme de manera geométrica, lo último que pensaría sería en un triángulo. Y de hecho no me gusta la manera geométrica del triángulo y siento que es como muy cerrada y eso. Y curiosamente, te lo digo, a mí el trabajo que más tengo, lo que más me cuesta trabajo como emprendedor y como creativo y todo, es vender. Eso es lo que más trabajo me cuesta, que curiosamente tiene que ver con este geniotipo. Y durante el libro también hablas del mercader, que es el que un poco empuja a Isan a que desarrolle estabilidad. ¿Por qué es importante? Ah, perdón, pero yo creo que todos tenemos que tener de alguna manera esa capacidad de venta. Se repetiría, pero dices que los geniotipos no se pueden repetir, tienen diferentes habilidades. Yo digo que incluso en la familia uno tiene que vender sus ideas con tu esposa, dónde quieres comer, qué quieres hacer, dónde quieres vacacionar. Todos necesitaríamos esa habilidad, pero ¿por qué no podemos todos tenerla? De la misma manera que no todos jugamos a fútbol como Messi. Ujú, Es tan fácil como eso. El genotipo lo que mide es tu capacidad creativa innata y por tanto lo que mide es lo que en una forma total a ti te apasiona más hacer. Es decir, es aquello que tú te podías dedicar 8 horas al día a hacer y se te pasaría el tiempo volando. Entonces, eso es lo que mide el genotipo. El genotipo no mide que tú puedas venderle a tu familia una idea, como tú dices. Claro que todos tenemos esa capacidad de explicarnos, de vender en un momento determinado, pero eso es una cosa. Otra cosa es que durante 8 horas al día, de lunes a viernes, los 50 años de mi vida profesional, me apasiona estar vendiendo. Entonces, eso es la cosa diferente. Entonces, eso es lo que mide los genotipos, lo que de forma natural a tu cerebro le hace perder la noción del tiempo porque se le pasa el tiempo volando. Y luego, evidentemente, todos podemos hacer de todo, pero no a todos nos apasiona todo, ¿vale? Esa es la clave y esa es la diferencia. Y hablando de triángulo, le pusimos triángulo porque tiene 3 ángulos, con lo cual significa que tiene 3 habilidades. La que más destaca de forma sencilla es la de venta, pero en el fondo triángulo es el divulgador. Y puede divulgar, como tú estás haciendo ahora con un podcast, puede divulgar en forma comercial o puede divulgar para hacer un mentoring o puede divulgar para hacer estrategia. ujú. Entonces, es el divulgador. Incluso puede llegar a ser político. Es el divulgador. Ah, no, político, sí, no, ahí sí no. Ese sí, intentaré yo personalmente, me gusta la política, pero yo nunca lo haría. Hay mucho bagaje en el closet que tendrían que averiguar. Bueno, curioso, el programa se llama, como sabes, Inconfundiblemente, y hemos hablado de ser distinto, de encontrar eso, como dices, uno no podría ser Messi, nadie podría ser Quincy Jones, ni ninguna otra persona. Pero y a mí me gusta preguntarle a todos los invitados cómo son diferentes, porque las personas
en general quien nos escucha sabe que tiene un valor, pero cuando lo hablas directamente con las personas, no te pueden expresar por qué son diferentes o por qué tendría valor ser diferente. ¿Qué tiene que ver esto? La diferencia, ser diferente, ser inconfundible con el sentido de la vida. Es que por más que lo intentes, nunca vas a ser como otra persona, porque ya el hecho de nacer y tener tu propia vida te hace único. Entonces ya eres inconfundible desde que naces. Lo único que te deja de hacer inconfundible es intentar parecerte a otro y estar dentro de un sistema educativo que no solo tiene que ver con la educación, sino que también tiene que ver con lo social, de que tengas que pertenecer a una cultura, a una moda, a una raza, a una creencia política o a una religión. Pero eso no es cierto. Eso es lo que te deja y te aleja de tu genuidad y ya no te hace inconfundible. Si por lo contrario te dedicas a ser tú mismo, ahí es cuando te vuelves inconfundible. Claro, las personas que muchas veces son uno mismo les llaman frikis o bichos raros porque no Claro, encajan. generalmente. Claro, claro, ¿por qué? Porque si encajas, encajas en lo establecido. Eso significa ser una fotocopia. En cambio, cuando acentas tu genuidad, no es que seas un bicho raro, sencillamente es que eres único y, no, y perteneces a ti, no le perteneces a nadie, ¿no? Ujú. Entonces, justo al revés, nacemos inconfundibles, nacemos perdonados y nacemos únicos, pero no nos damos cuenta de ello. Uno de los temas más actuales, todos hablamos, escuchamos, pues, es la inteligencia artificial y todo lo Mm. que tiene que ver y cómo ha transformado nuestra vida o el trabajo o cómo lo va a transformar o ya hay quien dice que nos va a sustituir y bla, 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 ¿no? Que si el trabajo, en fin, eso es debate para otro programa. Pero en estricto sentido, la inteligencia artificial que ha tenido, ha modificado tu manera de trabajar, la manera de entender los genotipos o es nada más algo que a lo mejor una herramienta a la hora de trabajar o tiene alguna relación, no. Me pareció muy interesante ver si había una perspectiva así de tu parte en esto. A riesgo de parecer un inadaptado, no he usado el chat GPT tres Ujú, veces en mi vida. ujú, O sea, que no utilizo la inteligencia artificial para nada y entiendo que para muchas cosas va a ser muy ventajosa y para otras cosas pues puede ser muy destructiva. Como todo en la vida, al igual que la mente dual humana es, todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces la parte de inteligencia artificial para muchas cosas será maravillosa, para otras destructiva. Igual que el WhatsApp para muchas cosas es maravillosa y el WhatsApp para otras cosas es destructiva, ¿no? Y para YouTube para muchas cosas maravillosa y así todo, ¿no? Entonces, para mí la inteligencia artificial, bien usada, va a aportar muchísimo al ser humano. Pero desde lo que nos ocupa, que es el talento, más que nunca, lo único que va a ser insustituible va a ser aquel talento que sea genuino. Porque lo único que una máquina no va a poder sustituir es el talento genuino. ujú, Lo demás es fácilmente sustituible. Si tú te dedicas a ser mecánico, normal, vulgar, copiando a otro mecánico, vas a ser sustituido por una máquina. En cambio, si haces la mecánica a tu manera, eso ya es más difícil que sea sustituido. ujú. Sí, Entonces curiosamente, hay que tener perdón, eso muy perdón. presente. No, no, Curiosamente, yo también platicaba hace poco con un amigo esto que para hacer el mejor uso de la inteligencia artificial, que como tú lo explicas, yo también lo entiendo así, es una herramienta más nada más, para hacer el mejor uso de ella, lo que tenemos que potenciar más es nuestro talento humano. Lo que hablábamos mm, hace unos minutos, el sentido común, la inteligencia emocional, porque incluso para comunicarnos con la máquina, pedirle que haga un trabajo, hay que saber comunicarse con ella y pedírselo, pues, saber qué necesitas para poder pedírselo. Si no, lo que te va a entregar va a ser inútil, no te va a servir para nada. es buenísimo, porque me hago dar cuenta de una cosa. A veces lo bonito de estas charlas es que nos llevan a nuevos caminos porque nos hacen salir de nuestra lógica y a partir de ahí, cuando tú sales de tu lógica, descubres nuevas formas de ver, ¿no? Claro, la diferencia entre un humano y una inteligencia artificial es que la inteligencia artificial siempre estará basada en datos, por tanto, en lógica. Ujú, Si intentamos ser como una máquina, nos vamos a deshumanizar. Si en cambio, intentamos ser lo más humanos posibles y dejar de utilizar la lógica, podemos llegar a otros niveles que una máquina nunca va a alcanzar, porque una máquina de inteligencia artificial tiene que estar suministrada por un cálculo de estadísticas posibles, y eso es lógica, no ujú, es nada más que eso, no tiene ninguna conciencia. Entonces, eso es una propuesta muy interesante, ¿no? Contra más ujú. humanos seamos y más incoherentes seamos y Claro, más yo qué sé, más ilógicos seamos, más cerca de la conciencia estaremos.
Totalmente. Digo, incluso, no sé si te pasa, a mí me encanta viajar, ¿no? Y me encanta comprar a veces artesanías en los países donde voy, precisamente porque son irrepetibles, porque cada pieza es única, porque a pesar de que se haga de la misma manera, siempre hay una variación. Y eso lo hace única. Entonces, la pieza que compres, que es una artesanía, es el trabajo de una persona, pues tiene mucho valor porque ninguna otra va a ser nunca igual. Pero Eso es. curiosamente, los mensajes que nos envían a partir de redes o los medios, lo que sea, es que tienes que ser más o menos, todos tenemos que tener el mismo patrón de belleza y tenemos que lucir de X o X manera, todos iguales. Y eso al final de cuentas lo hace todo prácticamente aburrido. Tony, nos han escuchado casi durante 40 minutos, estamos a punto de cerrar, pero antes de despedirnos, me gustaría, si tienes la oportunidad de que las personas se queden con un mensaje de esta plática, de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden? Que digan, bueno, ya escuché a Tony y escuché a Julio, me llevo esto buenísimo, lo voy a intentar aplicar. ¿Qué te gustaría que se queden? Que si se leen el libro, pueden encontrar una propuesta de valor interesante para encontrar qué has venido a hacer este mundo. Si en algún momento te sientes perdido o no sabes dónde encajas, este libro te va acompañando a conocer grandes maestros que te hacen grandes preguntas y grandes reflexiones y dependiendo de tu talento las vas a contestar de una manera o de otra y eso te va a llevar a poder ubicarte en el mundo. Así que yo invito a todas las personas que encuentren ese sitio porque aunque no seamos conscientes de ello, el universo nos necesita y necesita nuestra capacidad de transformación. Contra más seres humanos nos pongamos a transformar la energía universal, más lejos llegaremos todos y más conscientes llegaremos todos. Y creo que eso es lo más interesante, ¿no? El libro acaba con una frase muy bonita de la humorista estadounidense Erma Bombeck, que viene a decir, es una frase que siempre la repito porque a mí me flipó el primer día que la escuché, y es que el día que me muera y esté enfrente a Dios, espero poder mirarle a los ojos y decirle, usé todo lo que me diste. Así que invito a todo el mundo que use todo lo que tiene. Buenísimo, porque si no, qué desperdicio tener alguna habilidad y nunca utilizarla, ponerla al servicio de los demás, ¿no? Que es Eso lo es. mejor que pueden hacer, es la mayor satisfacción que puede uno alcanzar. Tony, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo, de la fundación, de todo, a dónde los mandamos para que conozcan el libro, a dónde los enviamos? Y está todo en mi Instagram, que es mi nombre todo junto, Tony Struck, acabado con H. Y desde ahí pueden ir también a la web, que es igual, tonystruck.com, de ahí les lleva a la fundación, ahí está todo lo que yo hago. Bueno, y a los que están haciendo algo ahora mismo y no pueden tomar nota, no se preocupen. Regresen un poco más tarde a las notas del programa, a las notas del video. Ahí dejaremos los enlaces directos a las páginas y a las redes sociales de Tony. Tony, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Espero que la próxima sí sea en persona. Espero que nos podamos reunir en Barcelona o que me visites aquí en Miami o vamos a México. Hablaremos del Barça, hablaremos de geniotipos y además de unas cañas. Espero, si te gustan, tomárnoslas juntos. Claro que sí. De hecho, mira, el año que viene sé que voy a Miami y al finales de este año me voy a México. Así que a lo mejor, Ah, quién sabe. buenísimo. Bueno, yo no, si coincidimos en México, me daría mucho gusto saludarte, pero cuando vengas a Miami, encantado de recibirte. Pues Entonces, espero venga, que nos veamos pronto por aquí. Ya todos los que nos están viendo o escuchando, les recuerdo, aquí termina la entrevista con Tony Struck, pero no termina la experiencia. Regresen más tarde a las notas del programa y les dejaremos el enlace directo a las redes y al libro de Tony.